Soy Miguel Ángel Pérez, soy CEO de Community Labs. Community Labs es una startup que empezamos hace prácticamente un par de años y tal. Ya veníamos trabajando cada uno en diferentes sectores relacionados sobre todo con lo que es la transformación digital en las empresas, la modernización de las empresas y la aplicación de tecnología en las empresas. Nosotros pensamos que el principal motor de innovación, el principal motor de evolución de las empresas y de competitividad debe de ser la innovación. Y la innovación se tiene que apoyar en tecnologías maduras y en cierto grado pues deben de tener un ojo puesto en lo que son las tecnologías un poco más disruptivas como puede ser blockchain, inteligencia artificial, machine learning, big data, etcétera. Yo sé que cuando digo estas cosas, la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, dicen, bueno, pero es que esto a mí me viene muy lejos, me pilla muy lejos y ¿cómo voy a aplicar yo esas tecnologías que además deben de ser muy caras en mi negocio? Efectivamente, son caras de abordar y de implantar, sobre todo cuando una empresa pequeña pues no tiene los recursos necesarios, ni recursos físicos, ni recursos económicos, ni recursos de personal, obviamente. Entonces ahí vimos que efectivamente había un gap en lo que son estas tecnologías y lo que es la aplicación real de las empresas. Y eso es un poco el objetivo de Community, es acercar este tipo de tecnologías, en este caso concreto blockchain, pues a todo tipo de empresas para que puedan acceder a soluciones basadas en esta tecnología, poderlas implantar en sus negocios de forma sencilla, de forma rápida. Community Labs tiene una plataforma que ofrece, digamos, todas estas soluciones, pues como un software as a service. Supongo que se lo conocéis, lo que es el modelo SaaS, ¿no? Pues ahora mismo todo funciona en cloud computing, todo está en la nube, todo está en el cloud y accedemos a esos servicios, pues como el hosting, correo electrónico, etcétera, en el cloud. Nosotros queremos llevar el blockchain a ese tipo de servicio y por eso hemos creado lo que se llama el Blockchain as a Service, BAS. Entonces, todas nuestras soluciones simplemente son fáciles de implantar y de integrar en cualquier tipo de empresa. Luego os comentaré algunas de ellas que estamos ya haciendo. Como decía antes, a través de un proceso de análisis y de estudio de todo tipo de empresas y de casos de uso donde podía ser susceptible el aplicar esta tecnología, pues ahí empezamos a analizar y realmente a separar un poco el grano de la paja y decir, bueno, realmente dónde aporta valor. Y eso es lo que hemos hecho en eCommunity. Ahora os lo contaré en la segunda parte de la charla. En esta primera parte, bueno, vamos a hacer una introducción a lo que es blockchain, una introducción muy básica a lo que es blockchain. Y luego ya os contaré también cuál es el proceso interno que hemos seguido y seguimos siguiendo dentro de Community a la hora de valorar un posible caso de uso de aplicación de blockchain en las empresas. Nosotros tenemos una metodología que hemos creado donde aplicamos una serie de algoritmos que nos ayudan a tomar la decisión, ante todo, para saber si un posible caso de uso merece la pena o no merece la pena de ser aplicado en una determinada empresa. Como decía antes, somos muy pragmáticos y por supuesto, pues no optamos por la opción de intentar aplicar blockchain en todo aquello que se nos presenta. Entonces, eso es un poco el objetivo también de esta charla, el que podáis conocer realmente en qué casos de uso se está aplicando, nosotros por lo menos estamos aplicando ya blockchain en determinadas empresas y lo vamos a ver en casos de uso real. Bueno, vamos a comenzar, como decía, con una introducción a blockchain. Como ya algunos de vosotros sabéis, blockchain es una de las tecnologías más disruptivas de los últimos años. Es una tecnología que se dio a conocer sobre todo pues, con su primer caso de uso y su primer caso de uso pues, fueron las criptomonedas. Siempre lo digo, las criptomonedas fueron realmente el primer caso de uso donde se utilizó esta tecnología. ¿Pero qué es blockchain? Bueno, blockchain, yo lo resumo siempre, o nosotros nos gusta siempre resumirlo de una forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Pues es una base de datos, ni más ni menos, una base de datos muy grande
pero que tiene una característica y que es descentralizada. Ahora veremos cuál es la diferencia entre una base de datos centralizada y una base de datos descentralizada. Una base de datos no es ni más ni menos que un registro, ¿no? Un registro o un gran libro de contabilidad, que en inglés es lo que se llamaría un ledger. De ahí es donde viene también el concepto, a blockchain viene del concepto Distributed Ledger Technology, DLT. Entonces, de ahí viene la palabra ledger, de ese libro de contabilidad. Es decir, una base de datos es un registro descentralizado. Descentralizado quiere decir que está repartido pues, por todo el mundo, está formado por miles de nodos, en donde se van apuntando pues, una serie de operaciones o transacciones. ¿Qué son transacciones? Bueno, pues transacción es cualquier tipo de operación que nos podamos imaginar. Podemos, y cuando hablo de transacción no hablo solo de transacciones económicas, cualquier tipo de evento. La firma de un contrato, o sea, la firma de un documento en general, el recibir una determinada mercancía, el emitir o el enviar un determinado producto. Cualquier cosa, o sea, cualquier evento que se produzca, eso es para nosotros una transacción. Entonces, en este gran base de datos se van a tomar nota de todas esas transacciones. Ahora voy a explicar cómo se produce ese proceso de registro pues en los nodos que forman parte de esta base de datos. Y esos nodos es lo que se llaman los bloques de información. Y de ahí es donde viene cadena de bloques y, bueno, pues eso es lo que significa blockchain. ¿Qué características tiene también esta base de datos? Bueno, pues otra gran característica es la seguridad que se implementa. Y es que los datos que se almacenan están cifrados. Los datos que se almacenan en esta base de datos están cifrados con unos determinados algoritmos criptográficos de una gran seguridad. Son algoritmos de curva elíptica y es la tecnología criptográfica que en la actualidad es más segura. De hecho, es el sistema más seguro que actualmente tenemos. Este tipo de algoritmos solamente con computación cuántica, que todavía no está al alcance de nadie prácticamente, aunque bueno, pues ciertas empresas como Google y tal ya están experimentando con lo que es la computación cuántica, pero de momento pues no es factible el romper un algoritmo criptográfico de curva elíptica con la computación, con la tecnología de computación que tenemos actualmente. Entonces, eso nos da una gran seguridad. ¿Cómo podríamos resumir todo esto entonces? Bueno, a mí me gusta resumirlo con que los valores que más nos da el blockchain es valor y confianza. Es decir, nos va a permitir establecer un entorno de confianza. ¿Por qué? Porque ya estoy diciendo que es una base de datos descentralizada, es decir, es una base de datos donde todo el mundo que nosotros queramos que pueda acceder va a poder acceder, con lo cual estamos brindando acceso a diferentes agentes, a los que nosotros queramos, en contraposición a lo que sería una base de datos centralizada o interna de una compañía. Y estamos dando también transparencia. Estamos dando seguridad, estamos dando confianza, gracias, como decía al principio, a esos algoritmos criptográficos que se utilizan para almacenar la información. Bueno, esto es un poco, no sé si se ve bien, esto es un poco la base de cómo funciona blockchain, lo voy a explicar rápidamente. Cuando alguien solicita una transacción, es decir, hacer un apunte en ese registro contable, registrar algo, ¿vale? Lo que se produce es una solicitud que se envía a una red de computadores, que es lo que decía antes que llamamos nodos. Es una red que está formada por nodos. Para aquellos que ya, bueno, tienen cierta edad, seguramente se acordarán de lo que era Emule o de las redes P2P, donde nosotros compartíamos información y nos bajábamos ciertos documentos y ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues esto es muy similar, la arquitectura y la filosofía de blockchain es muy similar a esas redes Emule, a esas redes P2P. Cuando nosotros mandamos una solicitud que se transmite a estos nodos, esos nodos lo que hacen es competir. Competir porque para tú poder registrar algo de información en una blockchain existe un protocolo que se llama protocolo de consenso. Es decir, no cualquier cosa se registra en blockchain y no de cualquier forma. Entonces, ¿cómo se hace esto? A través de un protocolo de consenso.
Ese protocolo de consenso consiste en que los nodos compiten por resolver un reto matemático que quien lo resuelva va a conseguir registrar esa transacción en la red. ¿Esto por qué se hace así? Bueno, si os dais cuenta, al final de lo que se trata es de que esos nodos tengan cierta implicación y cierta participación en la red. Esos nodos es lo que se le llamamos mineros y a la operación de validar esa transacción es lo que se llama minar, ¿vale? Que eso supongo que ya lo habréis oído pues, en relación a las criptomonedas. Entonces, esos mineros lo que hacen es minar esa transacción. El proceso de minado es resolver un reto matemático de un determinado algoritmo, de forma que cuando ese reto queda resuelto, el bloque que lo ha resuelto recibe a cambio una compensación y eso es lo que justifica que alguien quiera poner un nodo en blockchain y quiera minar, es que a cambio recibe una compensación. Y es lo que hace sostenible, digamos, una red blockchain basada en un protocolo de consenso. La transacción, cuando está completada, se replica, lo que hace es que toda esa información o ese bloque se agrega a la cadena de bloques existente de una forma permanente e inalterable. Es decir, la propia forma de funcionar que tiene y de encadenarse que tienen los bloques en esta cadena de bloques, en esta blockchain, lo que nos está dando es la permanencia y la inmutabilidad de las cosas. Mucha gente me pregunta cuando digo esto, bueno, pero yo no puedo cambiar entonces esa información. Tú podrías subir, a manipular, digamos, una transacción, pero va a quedar registrado que tú has manipulado esa transacción. Porque al final, cualquier información que tú subas y quieras sustituir por esa información o ese dato original, al hacer la comparación, se va a ver que no es el dato original, ¿vale? Entonces, va a haber un repudio ahí. Realmente lo que nos permite blockchain es almacenar información y garantizar que esa información fue registrada en una determinada fecha, en una determinada hora y con un determinado contenido. Como decía antes, esa información se ha procesado y se ha cifrado con un algoritmo criptográfico, de forma además que el documento no está tampoco subido a blockchain, porque es otra cosa que me suele preguntar la gente. Bueno, pero mis documentos, mis contenidos, mi información sube a blockchain. No, lo que se sube es lo que se llama en criptografía un hash, una función resumen. Eso es lo que se sube a blockchain. Y eso solo lo puede descifrar la persona, digamos, que ha hecho el registro, porque para descifrar se requiere de una clave privada, ¿vale? Todo esto lo cuento un poco para que sepáis, no me quiero meter mucho en los detalles, porque no quiero que esto sea un webinar técnico, pero sí para que veáis que es algo fácil de entender, pero que lleva, que es complejo por detrás. Y precisamente en esa complejidad en donde está, digamos, la belleza de la solución y su seguridad. Vale. Otro tema que quiero también que conozcáis, que viene de forma paralela a la tecnología blockchain, son los llamados smart contracts. Es que si los tradujéramos en castellano, pues serían contratos inteligentes. A mí no me gusta traducirlos por contratos inteligentes porque ni son contratos ni son inteligentes. ¿Qué es un smart contract? Bueno, ya os he explicado que al final blockchain es una cadena de bloques, es una base de datos distribuida, ¿vale? Entonces almacena información, pero de momento nada más. Si le queremos dotar de cierta inteligencia y de cierta capacidad de ejecución, obviamente esa cadena de bloques tiene que permitir poder ejecutar algún tipo de código, ¿no? En esos nodos. Y ahí es donde entran los smart contracts. El smart contract es un tipo de software especial que almacenamos y registramos en blockchain y tiene la capacidad de autoejecutar una serie de acciones. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, yo suelo poner siempre el ejemplo de acciones tipo cláusulas. Vosotros cuando formáis un contrato, ¿no? Pues en un contrato siempre hay una serie de cláusulas, de penalizaciones, de compromisos, etcétera. Bueno, pues eso es lo que se puede programar en un smart contract. Por eso se le llama smart contracts o contratos inteligentes. Pero no me gusta que quede circunscrito el concepto a un contrato porque la gente
siempre lo asocia solamente a un contrato y un smart contract sirve para muchísimas más cosas. Me gusta más explicar o contar que un smart contract sirve para automatizar acciones. Os voy a poner un ejemplo que probablemente muchos entenderéis. Bueno, como todos sabéis, pues cuando montáis en el tren o en el autobús, compráis un billete y si el tren o el autobús se retrasa, dependiendo del tipo de retraso, por ejemplo, en el AVE, pues si se retrasa más de 5 minutos, te devuelven el 20%, si se retrasa más de media hora, el 50%, se retrasa más de una hora, el 100%, me parece que es. Pero claro, cuando eso ocurre, ¿qué hay que hacer? Pues hay que irse a la ventanilla de turno, hay que ponerse allí, hay que reclamar, el operario de turno hace la comprobación de que ese billete, efectivamente, ese tren, ese día, esa hora, llegó tarde y cuando ya ha comprobado todo, te ejecuta y te da la devolución de tu dinero. Y si no vas y reclamas, pues no te devuelven el dinero. Imaginaros hacer eso con un smart contract. Si ese billete de tren o ese billete de autobús lo transformamos en un smart contract, cuando lo compramos, lo subimos a la cadena de bloques, con lo cual al final lo que estamos es haciendo convertir las condiciones de ese billete de ese billete de tren, que al final es un contrato, todas esas condiciones de cancelación las convertimos, las programamos en un smart contract, lo subimos a blockchain. Me monto en el tren, cuando me baje y yo salga y pase el billete por el lector, con un QR, por ejemplo, si nosotros eso lo implementáramos con un smart contract, automáticamente se podría automatizar todo ese proceso de comprobación y de posible ejecución de una cancelación, de forma que yo no tendría que ir a ventanilla, a reclamar, a comprobar, etcétera. Estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando costes y estamos mejorando la experiencia de usuario, ¿vale? Os he puesto este ejemplo bastante visual para que podáis entender la potencia que realmente tienen los smart contracts. De hecho, hay mucha gente que piensa que realmente la verdadera potencia que tiene blockchain, aparte de la seguridad, de la inmutabilidad de la información, de esa descentralización que supone, de ese acceso a esa información, es precisamente la automatización. Y nosotros, por ejemplo, en eCommunity, cuando abordamos proyectos de transformación digital en empresas, es una de las partes que consideramos más interesante para las empresas, porque te permite automatizar muchos de los procesos que ahora mismo se están haciendo a mano. Luego os contaré algunos casos concretos de que estamos automatizando con smart contracts. Bueno, pues eso, como decía, al estar este código ejecutándose en una red distribuida, además, y descentralizada, bueno, no está sujeto a interpretaciones. Es decir, nos estamos ahorrando burocracias, censuras, posibles interpretaciones de si esto llegó o no llegó a tiempo, si se ha cumplido una cláusula o no se ha cumplido, etcétera. Yo sé que cuando esto lo cuento, gente del sector legal me pregunta, ¿y esto qué validez legal tiene? Bueno, pues tiene la misma validez legal que ese billete de tren o ese billete de autobús o ese contrato que tú previamente has comprado o has firmado. Esto no deja de ser un respaldo y una herramienta software que acompaña a un documento donde se refleja ese compromiso legal, con lo cual no hay ningún problema. ¿Estamos eliminando ese proceso previo de firma? No, el smart contract de momento todavía, pero es un tema puramente legal, no es un tema técnico, no está eliminando la necesidad de tener ese documento o de que tú tengas físicamente ese billete o de que tengas ese billete de tren en tu móvil. Eso no lo elimina. Con el tiempo eso se irá eliminando. Ahora mismo, pero es un tema legal nada más, ¿vale? Y ya sabemos que los temas legales siempre van por detrás de la tecnología. Por ejemplo, me lo preguntaba el otro día un abogado que decía, joder, a mí esto me parece muy interesante para utilizar en los procesos de compraventa, donde hay unas señales, o de alquileres de pisos, donde firmamos unas cláusulas. Entonces, pero claro, ¿esto tiene validez legal? Pues exactamente le decía lo mismo. De momento, todas estas aplicaciones deben de ir acompañadas de su correspondiente documento legal. Con el tiempo, como todo, iremos evolucionando y esto tendrá ya su propia validez legal
Igual que eso pasó en su momento, pues como todos sabemos, pues antes en los juicios, cuando íbamos con una prueba, con un email o con un mensaje de WhatsApp, pues el juez, para empezar, pues a lo mejor no sabía ni lo que era WhatsApp, ¿no? O no le daba validez a un correo electrónico como una prueba. Ahora ya sí se le da. Con esto pasará exactamente lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de una tecnología que todavía debe de ir evolucionando y, pues como decía antes, siempre los temas legales, los temas legislativos van por detrás de las tecnologías, pero todo llegará, ¿no? Si no, pues bueno, que se lo cuenten también a los Globo, a los Uber, etcétera. Son ejemplos que reflejan perfectamente situaciones similares a esta que os estoy contando. Y estos son los smart contracts. A modo de resumen, como tenéis ahí en la imagen, pues nos está suponiendo ahorro de costes, ahorro de tiempo, nos está evitando también posibles errores manuales, como os decía antes en el ejemplo de que una persona tiene que ir a comprobar si cierto tren a cierta hora llegó tarde o no llegó tarde, y se están ejecutando de forma automática, con lo cual nadie tiene que interpretar nada y nadie tiene que cuestionar nada. Otro tema que también nos suelen preguntar respecto de los smart contracts es, vale, ¿y cómo podría yo implementar en un smart contract una serie de compromisos o de acciones que son subjetivas? Vale, entonces ahí sí que es verdad, como yo digo siempre, casi todo se puede programar en informática, pero sí que es verdad que hay ciertas situaciones donde ya la subjetividad entra a jugar. Ahí ya probablemente no todo sea programable en un smart contract. Los smart contracts no son la panacea, ¿vale? No son la panacea. Entonces, a mí me gusta siempre dejar muy claro qué se puede hacer con un smart contract y qué no se puede hacer. O qué se debe hacer con un smart contract y qué cosas no se deben hacer. Pues porque técnicamente no es posible abarcar el 100% de las opciones que pueda tener eso que queremos programar en el smart contract, o porque desde el punto de vista legal pues todavía no tiene el suficiente soporte y debe de seguir apoyándose en el correspondiente documento legal, ¿vale? Muy bien. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando antes, vale, hemos dicho pues que una cadena de bloque, una blockchain, pues es una red de nodos, es una base de datos descentralizada, distribuida, pero hay diferentes matices o diferentes tipos. Para resumir, vamos a decir que hay básicamente dos tipos de redes, públicas y privadas. Eso en función del despliegue que tiene la red, ¿vale? Porque si las clasificamos en función de la posibilidad de acceso que tiene la red, tendríamos las permisionadas y las no permisionadas. Si esos dos modelos con esos dos tipos los mezclamos, pues nos saldrían los 4 tipos de blockchains que podemos encontrarnos, que son las que tenéis en el recuadro de la derecha. Tendríamos por un lado, o por decir en un extremo, pues una pública y permisionada, que sería el máximo grado de descentralización que nos podemos encontrar en una cadena de bloques. Pues ahí tendríamos las criptomonedas, obviamente, Bitcoin, Ethereum. Luego tendríamos en el otro extremo, a la derecha, las privadas permisionadas, donde tendríamos, por ejemplo, pues determinados ejemplos de trading financiero, brokers o plataformas de roaming para las operadoras de telefonía móvil. Luego, esas serían las privadas y permisionadas, pequeñas. Luego tendríamos grandes cadenas de bloque permisionadas y privadas también, como podrían ser redes de pago, tipo PayPal, o cadenas de suministro, plataformas logísticas. Y luego en medio pues tendríamos las redes públicas permisionadas que nos permiten implementar casos de uso pues, de temas de identidad digital, de prueba de identidad, pruebas de propiedad, de títulos académicos, por ejemplo, o de propiedad inmobiliaria, de propiedad industrial, etcétera. Y como decía, básicamente la dicotomía pública y privada a lo que afecta es a la visibilidad de la red, es decir, a quién puede leer o acceder, ¿no?, al contenido de esa red. Eso es lo que nos caracterizaría si una red es pública o es privada. Y luego, en cuanto a permisionada o no permisionada, hace referencia a la accesibilidad, es decir, quién puede escribir en esa blockchain. Entonces,
quitando las redes públicas permisionadas, como serían Bitcoin y Ethereum, que básicamente están destinadas a lo que son los casos de uso de las criptomonedas, con las otras tres son las que con las que nosotros jugamos a la hora de crear un caso de uso para un determinado sector o para una determinada empresa. Bueno, un poco por resumir esta primera parte, ¿no?, que os estaba contando de blockchain. ¿Cuáles son las ventajas entonces que hemos estado viendo a través de esta tecnología? Básicamente que podemos tener, obviamente, trazabilidad. ¿Por qué trazabilidad? Bueno, pues porque todo lo que se escribe en ella, como hemos visto antes, va a ser verificable en todo momento y por cualquier usuario, ojo, al que se le conceda acceso, ¿vale? Enganchando con lo que decía antes en cuanto a la accesibilidad, en función de eso, pues cualquier persona a la que nosotros queramos dar acceso, pues va a poder verificar los contenidos y, por tanto, va a poder acceder a esa trazabilidad. Otra ventaja que tiene es el reconocimiento mutuo, obviamente. O sea, toda esta red está basada en un protocolo de consenso que se ejecuta entre los distintos nodos, con lo cual está controlado, está perfectamente controlado qué tipo de transacciones y cómo se registran estas transacciones en la red. Está basado en el reconocimiento mutuo. Ya hemos visto antes también que otra de las características es la inmutabilidad y la persistencia. Es decir, una vez que ya hemos conseguido registrar una transacción, todos los nodos van a validar esa transacción, se va a replicar entre todos los nodos, va a ser una transacción estable y, por tanto, nadie va a poder modificarla. Repito, si alguien la quiere modificar, lo que vamos a detectar es esa modificación, ¿vale? Autenticidad, obviamente, pues cuando estamos garantizando inmutabilidad, persistencia, estamos de esta forma garantizando la integridad y la validez de esta base de datos. Acordaros de cuáles son las características de lo que es seguridad de los sistemas de información, garantizar la integridad, la inmutabilidad, el no repudio, pues todo eso, todas esas garantías que nos exige un sistema seguro, como aparece en la ISO 27000, en los sistemas de gestión de la seguridad de la información, etcétera, todas esas características tiene la tecnología blockchain. Como decía, la integridad y la validez de la base de datos está reforzada o está respaldada por esa criptografía que estaba hablando antes, y lo cual nos va a permitir, pues eso, garantizar el no repudio. El no repudio es que nadie pueda rechazar una transacción. Es decir, si algo ha ocurrido y ha quedado registrado, luego nadie va a poder venir a decir, no, es que yo no hice eso. Eso es muy importante porque una de las grandes aplicaciones que tiene blockchain, lo veremos también en la segunda parte, es la resolución de disputas. Y la resolución de disputas, vuelvo otra vez al ejemplo que comentaba antes del billete de tren. Cuando yo pase por el lector, el sistema va a ejecutar ese smart contract y lo va a validar y me va a devolver a mí el dinero. No tengo que ir a nadie a reclamar, a discutir. No, es que el tren, oiga, perdone, es que el tren, según mi reloj, ha llegado a I-52 y tenía que haber llegado a I-42. No, pero es que en realidad ha llegado a I-40 y entramos en esa disputa de que no, aquí no hay disputa. Aquí todo está perfectamente registrado y validado respecto a un entorno de confianza que hemos creado entre todas las partes y es como crear un juego, establecer unas reglas de juego y todo el que quiera entrar a jugar aquí va a jugar con las mismas reglas de juego que estamos aceptando cuando entramos ahí. No es más. Y obviamente otra gran ventaja que nos aporta blockchain es la resiliencia y la disponibilidad. He dicho ya que es una red que está formada por decenas, dependiendo un poco de la red, pero bueno, decenas de miles de nodos y que la información está replicada entre todos los nodos. Quiere decir que si alguno de esos nodos o varios de esos nodos se caen, no hay problema, porque la información sigue estando disponible en el resto de nodos. Os vuelvo a recordar el ejemplo que ponía antes de Emule o de las redes P2P, ¿os acordáis? Cuando os intentabais bajaros algo y había un nodo caído, pero entonces el cliente se volvía a conectar a otro nodo y se lo estaba bajando de otro nodo. Pues esto es exactamente lo mismo. La información está disponible siempre que más del 50% de la red esté disponible. Y esto va a garantizar la continuidad ante fallos o caídas de la red.
Bueno, antes no lo he dicho, pero si tenéis cualquier pregunta, podéis las ir escribiendo en el chat. Luego las iremos respondiendo si queréis. Al final haremos una sesión de preguntas. Y una pregunta que me suelen hacer también mucha gente es, pero yo he oído en la televisión que es que ha habido un ataque a las criptomonedas, se han llevado criptomonedas, blockchain no era tan seguro. Vale, ese tipo de ataques no se hace a la cadena de bloques, sino que se hace a otros elementos software que no forman parte de la cadena de bloques. En el caso concreto de las criptomonedas, los ataques a criptomonedas, lo que suelen atacar normalmente son unos elementos que se llaman wallets, monederos, que es donde se almacenan los tokens, las criptomonedas, los tokens de la gente. Son piezas de software que no tienen nada que ver con blockchain, suelen tener vulnerabilidades y realmente los hackers lo que suelen atacar es ese tipo de vulnerabilidades de ese tipo de software, no la cadena de bloques. Para poder atacar una cadena de bloques, una blockchain, solo existe un ataque que se llama el ataque del 51%, y ese ataque lo que consiste es que para poder hacerte con el control de una red, tú tienes que poder controlar más del 51% de los nodos. ¿Por qué? Antes lo acabo de decir, el protocolo de consenso se basa en eso, en el consenso, ¿no? Imaginaros un proceso de votación donde vosotros pudierais controlar el 51% de los votos, ganaríais siempre las votaciones, ¿no? Y se votaría y se haría lo que vosotros quisierais, porque sería una mayoría absoluta. Bueno, pues eso es lo mismo que podría pasar en una cadena de bloques si un ataque del 51% tuviera éxito. Se haría con el control de esa cadena de bloques de esa forma. ¿Qué pasa? Estamos hablando de una cadena de bloques, de una red de nodos, de decenas de miles de nodos. Hacerse con el control del 51% de los nodos de una red de ese tamaño tiene un coste. Tiene un coste que al final se valora y es un coste económico. Ese coste económico es tan grande que el beneficio que obtendría un hacker a cambio de hacerse con una cadena de bloques no compensa el coste de computación, el coste económico que implica el atacar una red. Por eso no se atacan a las redes de blockchain, se atacan a otros elementos externos, ¿vale? Bueno, ya con esto vamos a empezar a enganchar con la segunda parte del webinar, donde ya vamos a ver cómo todo esto lo podemos aplicar nosotros en nuestras empresas. Ya he ido dando unas pequeñas ideas, unas pequeñas pinceladas, ¿no? Porque ya estaba hablando de transparencia, de seguridad, de confianza, de costes, de automatizar procesos. Esto ya, ya tiene cierta relación con las actividades normales de cualquier empresa. Generar confianza. ¿A qué empresa no le interesa generar confianza entre sus clientes o entre sus usuarios? Ya sea una empresa que dé servicios o ya sea una empresa que venda productos. Esto de la confianza engancha muy directamente con lo que es el fraude. ¿Cuántos casos de fraude, falsificación de productos, falsificación de productos de lujo, de vinos, en fin, de un montón de cosas nos estamos encontrando en las noticias día a día? Bueno, pues blockchain nos puede ayudar en eso. Ahora veremos casos concretos, ¿eh? Os voy dando ya unas pinceladas para que un poco se os vayan ocurriendo cosas. Ahorro de tiempo. Pues sí, pues ahorro de tiempo porque estamos hablando de digitalizar ciertos procesos. Acordaros otra vez del ejemplo que acabo de poner de las reclamaciones de los billetes porque hemos llegado tarde. Una reclamación pues te puede llevar del orden de 20, 30 minutos. Con un smart contract no te lleva nada. Cuando el cliente sale por la puerta, automáticamente se está comprobando y se está ejecutando esa reclamación. O sea que el ahorro de tiempo y de costes, siempre que hablamos de ahorro de tiempo, obviamente estamos hablando también de un ahorro de costes, está totalmente justificado. Vamos a reducir también riesgos. Bueno, esto está enlazado con lo que decía antes, con los temas de falsificación, fraudes, etcétera. Pero es que además sabéis que muchos procesos, muchos sectores, muchas empresas
estamos obligados a cumplir unas determinadas normativas a través de, por ejemplo, auditorías o a través de poder de poner a disposición de las autoridades cierto tipo de información. Entonces, todo el cumplimiento legal que implican ese tipo de actividades, la tecnología blockchain nos lo va a facilitar mucho. ¿Por qué? Porque ya lo estamos diciendo, está apoyado en una base de datos descentralizada, es decir, cualquiera al que nosotros queramos dar acceso, repito, va a poder acceder a comprobar esa información. Pero es que además esa información, el auditor o la autoridad o la administración pública que quiera acceder a esa información, va a saber que esa información se ha registrado de forma totalmente procedente, ¿no? Por así decirlo, y que no ha sido manipulada y que nadie ha cambiado, ha tergiversado esa información. Otra cuestión que me suele preguntar bastante la gente, claro, pero vamos a ver, si yo introduzco cierta información en blockchain, eso se registra y se certifica en blockchain, pero a lo mejor esa información que le he metido yo a mano estaba mal o la he metido yo mal a posta. Efectivamente, eso puede pasar. Blockchain no verifica la veracidad de la información. Si, como yo suelo decir, y perdonadme un poco la expresión, cuando se mete mierda en blockchain, se registra mierda en blockchain. Es así. Cuando tú la adquisición del dato o la toma del dato se hace de forma deficitaria, lo que tienes almacenado es igual de deficitario. Claro, ahí es donde entra la consistencia de la aplicación y de la solución que hacemos sobre tecnología blockchain. Nosotros, por ejemplo, en la mayoría de las aplicaciones que implementamos en las empresas, solemos acompañar esas soluciones de blockchain con procesos automáticos de adquisición del dato. Me refiero, por ejemplo, al uso de determinadas tecnologías como IoT. IoT, lo conocéis, es Internet de las Cosas, es decir, sensores. Intentamos que toda esa captura de datos pues, sea a través de sensores automáticos o de procesos que garanticen que la captura del dato sea fiable. Es muy importante ese proceso también. Y la tecnología blockchain no sería nada si ese proceso de captura de datos no está hecho de una determinada forma y con el apoyo de esas determinadas tecnologías para garantizar la velocidad, ¿no?, de la información que estamos captando. Es muy importante. Muy bien. Bueno, pues ahora os quería comentar un poco cómo solemos hacer nosotros, ya pasando a lo que es la parte práctica, ¿no? Cuando alguien pues viene y nos dice, mira, pues es que hemos oído que con blockchain se pueden hacer muchas cosas, nos gustaría saber si nosotros podemos utilizar blockchain de alguna forma, ¿no? Nos suele venir mucha gente, pues que eso, ha oído blockchain y, bueno, pues quiere saber un poco cómo lo puede aplicar a su negocio. Nosotros, en ese tipo de casos, solemos ser muy pragmáticos. Muy pragmáticos porque lo que solemos hacer es pasarlo por una criba y por un filtro. Os estoy poniendo aquí el algoritmo que nosotros aplicamos internamente. No sé si se verá más o menos bien, porque bueno, es un algoritmo donde al final lo que estamos haciendo es una serie de preguntas y en función de esas preguntas y de las respuestas que obtenemos, bueno, pues recomendamos una determinada solución, una determinada tecnología o al final pues tiene sentido utilizar o crear un caso de uso con tecnología blockchain. La primera pregunta que nosotros siempre solemos hacer es si necesitas compartir, ¿no?, esa información, si necesitas crear un almacenamiento de datos consistente y compartido. Si la respuesta es que no, pues no vas a necesitar blockchain. Ya lo decía antes, ¿qué es blockchain? Pues es que blockchain es una base de datos descentralizada que permite el acceso a diferentes partes. Si es algo que solo quieres hacer para ti, no necesitas compartir esa información, probablemente no vas a necesitar blockchain. Esa es una de las preguntas que solemos hacer. Otra de las preguntas que solemos hacer es si muchas partes, o sea, la pregunta inicial era sobre el acceso, acordaros, y ahora vendría la pregunta sobre si muchas partes necesitan escribir o proporcionar información. Pues es la misma respuesta. Si solo una parte, un agente, ¿no?,
es la que va a escribir o a aportar información, pues tampoco necesitas probablemente implementar una solución basada en blockchain. Pues con una base de datos te puedes apañar. En este tipo de preguntas siempre hacemos el inciso de, vale, pero además de ti, ¿estás sometido a algún proceso de auditoría por una parte externa? Ah, bueno, pues sí. Ah, entonces ahí sí que puede tener, ¿vale? Por eso añadimos siempre esta otra flecha de si necesitas auditar tus procesos, porque si necesitas auditar, entonces sí que va a haber una segunda parte, ¿no? Que va a necesitar poder acceder a esa información. Entonces ya la respuesta sería que sí, ¿vale? Y ya pasaríamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta lo que hacemos es, bueno, algunos de estos registros nunca van a necesitar actualizarse o borrarse. Bueno, esto es una pregunta importante, porque aquí la mayoría de la gente pues suele responder, pues no, pues porque es que los datos siempre van a necesitar ser actualizados o borrados. Bueno, depende. Si yo estoy en una cadena de producción donde yo estoy fabricando productos y mis productos salen con una determinada etiqueta, con un código de barras, por ejemplo, bueno, eso es la etiqueta del producto y no va a necesitar ningún tipo de modificación. Pues en ese proceso estamos almacenando información que no debe de ser, no necesita ni ser modificada ni ser borrada, porque estoy fabricando un producto y yo necesito tener ese histórico de ese producto, no quiero que se borre. Entonces ahí sí tiene sentido. Ahora, si me dices, pues es que yo estoy almacenando información de gente, de personas que van, que vienen, que necesito borrar, necesito modificar, entonces ahí no. Además, ahí estamos hablando de un tema concreto que son los datos personales, la RGPD. Entonces, bueno, ahí realmente yo recomendaría no implementar, para ese tipo de problemas, no implementar blockchain. Pero si estamos hablando de productos, por ejemplo, donde generamos etiquetas, esas etiquetas las escaneamos, las guardamos, porque luego queremos hacer una trazabilidad de producto, por ejemplo, pues ahí sí. Vamos a tener personas o vamos a tener datos sensibles que no deban de ser accedidos por determinados agentes. Pues lo mismo. Si no los vamos a tener, pues bueno, pues podemos utilizar una base de datos encriptada y bueno, pues nada. Pero si la respuesta es que sí, o sea, que no vamos a necesitar almacenar ese tipo de información, vuelvo otra vez al ejemplo, pues las etiquetas de productos, datos de productos, etcétera, podríamos seguir utilizando, por ejemplo, pensar en un caso de uso donde aplicáramos blockchain. Bueno, más preguntas, pues tenemos entidades que necesitan acceder para ver si hay que controlar el tipo de almacenamiento o no. Es decir, si la base de datos tiene que ser administrada y gestionada de alguna forma. Si la respuesta es que no necesita, o sea, es que sí, que no necesitamos que eso sea una base de datos gestionada y controlada, entonces sí que tendría sentido porque, repito lo que dije antes, blockchain es una base de datos descentralizada. Entonces, nadie la controla, nadie la maneja, ¿vale? ¿Necesitas o no necesitas llevar un registro, un timestamping que se llama, un sellado de tiempo para dar comprobación certificada de cuándo tú has almacenado esa información? Si la respuesta es que no, pues a lo mejor no necesitas blockchain, porque eso es una característica también que te da blockchain. Entonces, son muchas preguntas que, dependiendo un poco, esto es muy resumido, ¿no? Y es, digamos, un algoritmo aplicado de forma genérica, ya dependiendo un poco del caso de uso, en función de las respuestas sí, de los síes y de los noes que hemos obtenido, entonces ya pasamos a un proceso de configuración de un caso de uso. Pero veis que con esto estamos eliminando muchísimos casos de uso, propuestas de caso de uso que nos llegan, y realmente aquí es donde estamos ya un poco separando realmente si merece la pena aplicar blockchain o no merece la pena aplicarlo. Bueno, este es otro algoritmo muy similar al que hemos utilizado antes. Lo que pasa que, bueno, pues a veces lo utilizamos sobre todo para, una vez hemos pasado el primero, luego aplicamos este segundo algoritmo para determinar qué tipo de blockchain, en caso afirmativo, ¿no?
¿qué tipo de blockchain aplicaríamos? ¿Es una blockchain privada, una blockchain pública o una blockchain híbrida, permisionada, no permisionada, etcétera? Nosotros en eCommunity, como os decía antes, proporcionamos soluciones a las empresas, pero todo esto la empresa no se lo tiene que plantear. Todo esto es un trabajo interno que hacemos nosotros previo. Porque al final nosotros lo que proporcionamos a las empresas es la solución definitiva. Esto a nosotros, para lo que nos sirve, es para decirle al cliente si realmente necesita una de nuestras soluciones blockchain o no. Yo sé que, bueno, pues muchas empresas este tipo de proceso previo no lo hacen y directamente venden sus soluciones al cliente que se lo pide. Para nosotros es muy importante y nos gusta hacer este check-in previo, porque ante todo lo que buscamos es el compromiso y la continuidad de nuestros clientes. Es una tecnología muy innovadora, muy disruptiva y, bueno, sabemos que hay mucho hype en torno a ella y nosotros lo que buscamos ante todo es el compromiso con los clientes y que realmente un cliente que lo necesite, pues que utilice nuestras soluciones y si no lo necesita, pues que preferimos que busque otra solución que mejor se le adapte a sus necesidades, ¿vale? Como decía, esto es un trabajo previo que nosotros hacemos y que en base a la cual, una vez que pasa, digamos, este filtrado, si pasa de forma satisfactoria este filtrado, decimos, vale, tú tienes un caso de uso candidato a utilizar tecnología blockchain y dentro ahora de nuestras soluciones vamos a ver cuál es la que mejor se te adapta. Eso es lo que hacemos. Bueno, ya hemos terminado esta primera parte, ahora ya en la segunda parte vamos a entrar al detalle de aplicaciones prácticas. Como decía, durante más de 2 años hemos estado haciendo un análisis de posibles casos de uso de clientes que han venido a preguntarnos, de clientes que nos han propuesto cosas, posibles aplicaciones, etcétera. Y nosotros hemos detectado, en principio, 5 sectores donde realmente vemos que tiene aplicación. Repito, estamos sobre todo centrados en industria, en pymes, etcétera. No estamos hablando de las grandes corporaciones, ¿vale? O sea, estamos hablando de sectores de pymes. Vemos obviamente que tiene numerosas aplicaciones en el sector financiero. En el sector financiero, no estoy hablando de los bancos, estoy hablando en el sector financiero, por ejemplo, en todo el tema de contrataciones. Contratos, aseguradoras, seguros, contratos de compraventa, empresas de alquiler de pisos, de vehículos, para todo lo que es automatizar ese tipo de contratos, condiciones, etcétera, blockchain y smart contracts es una solución que nosotros ya estamos aplicando. Como decía antes, aquí voy a contar cosas que nosotros estamos haciendo. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de cosas reales. En industria de la salud, por ejemplo, ¿en qué cosas? Trazabilidad. En trazabilidad de medicamentos y nosotros, por ejemplo, no estamos trabajando en trazabilidad de medicamentos, porque no trabajamos con grandes laboratorios, pero sí que, por ejemplo, estamos trabajando en trazabilidad de lo que es el envío a través del servicio de garantía en frío, garantizar que los medicamentos cuando llegan del proveedor a la farmacia lleguen en ese tipo de condiciones. Otra aplicación que tiene muy importante es en organizaciones públicas. Organizaciones públicas, estoy hablando de la administración pública. Aquí hemos constatado, bueno, que las aplicaciones pueden ser inmensas. Claro, pensad todo lo que es el tema de registros públicos, registro de la propiedad, registro civil, etcétera. Aquí todavía, pues, os digo sinceramente, todavía no se ha avanzado prácticamente nada. Ya sabemos que la administración siempre le cuesta un poquito más el implementar soluciones disruptivas e innovadoras, pero sí que tenemos identificados una serie de casos de uso donde algunas de nuestras soluciones serían fácilmente adaptables para utilizarse. En medios de comunicación y en tecnología, lo mismo. Nosotros ahora mismo estamos acelerados por Telefónica en Open Future y allí, bueno, pues ya estamos estudiando algún caso de uso para aplicar en todo lo que sería el tema de conciliación, roaming, etcétera. Entonces, bueno, eso es un sector donde... Y luego, sobre todo, que es donde más estamos participando nosotros,
en todo el tema de sector industrial, agroalimentario y trazabilidad logística. Ahora os voy a comentar algunos casos. Como os decía, aplicación en la cadena de suministros. Bueno, ya una vez que he comentado antes las ventajas que tiene blockchain, pues bueno, supongo que a más de uno se le habrá ocurrido todo lo que serían aplicaciones de lo que es gestionar, ¿no? Dar trazabilidad en la cadena de suministros y en concreto cuando estamos hablando sobre todo pues de productos como pueden ser alimentos, bebidas o ciertos productos que tienen que tener unas determinadas características. Estoy hablando, por ejemplo, pues trazabilidad de la fruta, trazabilidad de la verdura, etcétera. Mucha gente me dice, sí, pero eso ya más o menos se está haciendo. Bueno, se está haciendo. Lo que pasa es que no se está haciendo con la granularidad que debería hacerse. El que trabaja en el sector de la alimentación, pues sabrá que actualmente pues, la trazabilidad que se lleva es a nivel de palé de producto, de lote. La unidad lote es, digamos, el identificador más pequeño que se maneja, con lo cual no estamos teniendo una trazabilidad a nivel de unidad de producto, ¿vale? Eso tiene un problema y vuelvo a repetir, y es que cuando se da una circunstancia, como por ejemplo una contaminación alimenticia, pues es muy difícil identificar realmente de dónde viene ese producto. Al final, con los sistemas de trazabilidad actuales que existen, lo único que se puede hacer es detectar primero la fábrica de dónde viene ese producto y el lote en el que se fabricó. Para que os hagáis una idea, el lote es un identificador que se genera para toda la producción de un día. Es decir, una vez ya identificado el lote donde se ha originado ese problema, lo que hace la fábrica es desechar toda la producción de ese día, con los costes que eso conlleva. Si pudiéramos tener una trazabilidad a nivel de producto unitario, simplemente habría que identificar en qué momento, en qué punto de la cadena de producción o en qué palé estaba almacenado ese producto. Es por poneros un ejemplo. A nivel de distribución, de trazabilidad, con blockchain lo que podemos hacer es registrar toda esa información del proceso, que es lo que tenéis puesto en la infografía, pues el proceso de obtención o de recolección de ese producto. Como decía antes, todo esto lo suyo es automatizarlo lo máximo posible, pues a través de sensores, IoT y de determinadas herramientas que nos ayudan a capturar esa información. Cuando ya esa mercancía, ese producto se está procesando en la fábrica, pues ahí se almacena o se guarda información de cómo se ha estado procesando eso. Luego en la cadena logística, lo que se hace también es guardar esa trazabilidad de la cadena logística. De forma que al final al usuario lo que le llega es un producto con un identificador, que puede ser perfectamente pues, una etiqueta QR, que lo que te da es acceso a toda una cadena de trazabilidad que ha estado registrada de forma fiable, por así decirlo, y que la fiabilidad te la da en que eso se ha realizado de una determinada forma y que además se ha registrado en blockchain. ¿Eso garantiza que o elimina la posibilidad de que puedan haber problemas? No, no lo elimina, pero sí deja muy claro el proceso de cómo se han hecho las cosas. Y sobre todo, como decía antes, de que nadie se pueda desdecir de que las cosas se han hecho de esa determinada forma. No sé si me explico. A veces es más importante el guardar la información de cómo se han hecho las cosas que de las cosas en sí. O sea, y porque eso realmente es lo que nadie se va a poder desdecir, en el cómo se han hecho, en cómo se ha llevado a cabo todo ese proceso de obtención de los productos. Y eso es realmente la potencia que tiene blockchain, en este caso aplicado de la trazabilidad alimentaria. Aquí estoy poniendo un ejemplo de trazabilidad alimentaria, pero lo podemos aplicar a cualquier tipo de producto en industria, de piezas. Estamos trabajando también con piezas, por ejemplo, del sector aeronáutico, del sector de automoción, donde son piezas que tienen unas determinadas características, que tienen que guardar unos determinados parámetros, que se tienen que transportar en unas determinadas condiciones, de temperatura, de humedad, etcétera, etcétera. Entonces, eso al final, cuando llega al cliente final, necesita poder obtener esa información
pero sobre todo lo que le va a dar es garantía realmente de que lo que pone ahí se ha producido tal cual y que nadie lo ha modificado ni lo ha manipulado. Este sería un ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo como decía antes, que estamos trabajando pues, en el sector de bebidas y de alimentos, estamos trabajando con fabricantes de cerveza, con bodegas de vino. El vino en particular, además, pues bueno, no sé si lo sabéis, pero el vino español y determinadas denominaciones de origen, como son, por ejemplo, la denominación de origen Rioja, pues es la denominación de origen más falsificada del mundo. Existe un problema, sobre todo aquí, de fraude. Aunque parezca mentira, pues es así. Con blockchain podemos garantizar o podemos asegurar precisamente que la botella que estamos abriendo es de esa determinada marca. ¿Cómo? Bueno, hay determinadas formas. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es crear un producto que son unos precintos virtuales, de forma que cuando alguien abre una botella, ¿no? Pues a través de una etiqueta QR o de una etiqueta NFC, como decía antes, nos apoyamos mucho en ese tipo de tecnología de IoT, a través de ese tipo de etiquetas, el consumidor puede validar si esa botella es auténtica o no. Porque cuando tú la abres y escaneas, realmente lo que estás haciendo es hacer una apertura virtual de ese precinto. Vas a acceder a la información de cómo se ha cosechado, de cómo se ha preparado ese vino, pero además nosotros lo que hacemos es registrar en blockchain que esa botella individual se ha abierto. Además, podemos también geolocalizar dónde se ha abierto, con lo cual al final el productor, el fabricante, está teniendo un feedback que hasta ahora no tiene forma de tenerlo, que es, por ejemplo, en este caso, algo muy interesante, que es saber dónde se están abriendo sus productos o dónde se están consumiendo sus productos. Con lo cual, está obteniendo, como veis, aparte de garantizar esa trazabilidad y darle ese servicio al cliente, el productor también obtiene información muy valiosa desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de las ventas. Obviamente, pues el consumidor, cuando abre esa botella y lee ese QR o ese NFC, accede a una web donde puede acceder a información de qué tipo de uva es, de cómo se ha recolectado, de incluso ya consejos de qué maridaje se puede hacer, por ejemplo, en este caso concreto del vino, pues qué maridaje se puede hacer del vino. En fin, lo que quiero que veáis también es que a partir que blockchain lo que suele suponer también es una base de trabajo para ofrecer nuevos servicios y nuevas funcionalidades también a nuestros usuarios y a nuestros clientes. Mucha gente me dice, bueno, pero eso ya no es blockchain. Bueno, pero eso lo hacemos posible gracias a este tipo de soluciones basadas en tecnología blockchain. Y es que blockchain es me gusta llamarle una tecnología transformadora, una tecnología vertebradora. Vertebradora porque permite hacer aplicaciones de valor en base a esa tecnología. Muchas veces, pues me gusta, pues eso, lo podemos comparar a lo mejor a un clavo. Pues un clavo por sí nada, por sí solo no vale de nada, pero un clavo te permite hacer pues muebles muy bonitos o cosas muy bonitas, o un tornillo, pues un coche, en fin, ese tipo de... Para nosotros, blockchain lo podemos representar pues como eso, como una tecnología base que permite desarrollar aplicaciones de gran valor, ¿no? Bueno, esto es un poco un resumen de lo que se estaba comentando, realmente cuáles son los beneficios y para cada uno, ¿vale? Para que lo veáis. Pues a los productores, ¿qué les aporta a los productores? Les va a proporcionar pues información acerca de todos los productos, va a poder transmitir también la calidad de sus productos. Muchos productores se vanaglorian, ¿no? Y quieren poner en valor, digamos, pues que utilizan procesos ecológicos, por ejemplo, algo que ahora está muy de moda, o temas de bienestar animal, quien esté metido en el tema de la carne, por ejemplo, denominaciones de origen, etcétera, etcétera. Eso te va a permitir ponerlo en valor, porque tú lo vas a poder certificar y registrar y subirlo a esa cadena de bloques para que cualquiera a la que le demos permiso pueda acceder a esa información. Consumidor final, autoridades, etcétera. A los fabricantes, pues a los fabricantes les aporta también mucha funcionalidad. El fabricante, que al final coge la materia prima y la procesa, ese trabajo de procesamiento ya va a implicar el asignar una serie de números de referencia, números de lote, producción, etcétera. Ya estamos hablando de una gestión de inventarios, una gestión del aprovisionamiento. Cuando nosotros toda esa información la estamos almacenando en esa cadena de bloques, ante todo lo que estamos proporcionando es
una plataforma de información sobre la cual podemos, diseñar una serie de mejora de procesos. Puedo planificar mejor mi aprovisionamiento, puedo planificar mejor stocks, fechas de caducidad, etcétera. Eso ya no es blockchain, pero son aplicaciones que estamos implementando apoyados en información veraz, en información de confianza, y eso sí lo da blockchain, ¿vale? Quiero que quede muy claro realmente cuál es el papel que ocupa blockchain, esa tecnología vertebradora. A los transportistas, pues 3/4 de lo mismo. Los transportistas al final, sobre todo cuando estamos hablando de cadena de frío, auditorías, de envío, planificación de rutas, etcétera, pues ahora mismo sí hacen planificación de rutas, todo eso se hace ya, todo eso se hace. Igual que hablaba antes, la trazabilidad ya se hace. El problema es que actualmente partimos de una base de datos y de información que no es confiable, que no es de confianza, que a lo mejor alguien ha podido cambiar o que a lo mejor alguien ha metido a conveniencia. Con blockchain eso se elimina, esa duda razonable o esa posibilidad de error se elimina, ¿vale? Y, por supuesto, como decía antes, las autoridades. Vamos a poder proporcionar acceso a las autoridades cuando lo quieran, por ejemplo, a las denominaciones de origen, a los consejos reguladores, para que en esas auditorías que hablábamos antes puedan acceder a esa información y puedan llevar a cabo trabajos realmente basados en datos confiables. Todos sabemos muchas veces, por ejemplo, de casos que pues han salido en prensa, empresas que, bueno, por lo que sea, se ha destapado un escándalo y realmente luego se ha dicho, bueno, pero estaban siendo auditadas. ¿Qué ha dicho la auditoría? La empresa de auditoría ha dicho, no, yo lo único que hacía era auditar la información que a mí me daban. Si esa información no era veraz, eso no es mi responsabilidad, ¿vale? Con lo cual, realmente no sirve de nada tener implementados mecanismos de auditoría si la información en la que se basa no es de confianza. Y eso es lo que se soluciona con este tipo de herramientas y con esta tecnología, con blockchain, de que realmente ya una auditoría sí tiene valor, porque está basada en información de confianza. Bueno, esto es un caso de automatización para el sector. Está diseñado para el sector público, pero es aplicable a cualquier empresa. Cualquier empresa que lleva a cabo procesos de licitación, de compras, ¿no? que hace un pliego de prescripciones técnicas y lo saca pues, a concurso para buscar proveedores, bueno, pues realmente, ¿cómo se hace ahora? Pues ahora se hace, pues que hacen su proceso de licitación, su proceso las empresas presentan ofertas, etcétera. No está descentralizado, no está abierto. Bueno, es un caso de uso muy interesante porque con esto realmente lo que eliminamos es, pues, lo que ocurre muchas veces, las posibles sospechas de adjudicaciones a dedo, en fin, procesos poco transparentes, ¿no? Gracias a blockchain ese tipo de procesos se puede hacer totalmente transparente. Aquí os he traído pues, un ejemplo, ¿no? De caso de uso que, como digo, está expuesto para lo que sería administración pública, pero que en cualquier empresa lo podemos implementar. Cuando llegan las ofertas, pues se le asigna una huella electrónica, se hace lo que es el sellado del tiempo y con eso lo que hacemos es registrarlo en blockchain. Estamos utilizando blockchain como un registro de ofertas. Entonces, durante ese tiempo, la oferta va a permanecer totalmente inaccesible e inmutable. Nadie la va a poder modificar. Con lo cual, estamos garantizando lo que debe de ser un proceso de contratación transparente. Una vez que acaba el plazo de presentación de ofertas, pues ese órgano de contratación, ese órgano licitador, lo que hace es verificar primero que las huellas electrónicas que ha recibido son las mismas que ha registrado cada licitador, es decir, comprueba la identidad y además va a comprobar que la oferta registrada es la misma y que no ha sido modificada. Viene a simular lo que es la apertura de los sobres y en ese momento lo que se hace es que se hacen visibles, con lo cual todo el mundo sabe que las ofertas no han sido manipuladas, no han sido registradas a destiempo y que ha sido un proceso totalmente abierto y transparente. Nos parece también un caso muy interesante. Y bueno, aquí ya os voy a comentar casos muy concretos que nosotros ya estamos también abordando. Y bueno, el primero que me gustaría comentaros, lo vais a ver todos claro, lo vais a entender,
porque surgió a primeros del año pasado, creo recordar, con la famosa Ley 8/2019 del registro de horas de empleados y de trabajadores. Sabéis que pues, por esa ley todo el mundo, todas las empresas, todas, y cuando digo todas son todas, tienen la obligación de llevar un registro de todos sus trabajadores. Claro, hay muchas empresas que ya tenían aplicaciones donde los trabajadores fichaban, tal, en fin, más o menos tienen la información, como para los trabajadores. Ahí ya tenemos un factor limitante porque no todas las aplicaciones de registro de hora que existen en el mercado garantizan o dan accesibilidad a la información a los trabajadores. Primer punto. Pero el problema viene en el segundo punto. Y es que en el segundo punto la ley dice explícitamente que se debe de garantizar la inmutabilidad de los datos. Obviamente, cuando estamos hablando, y ya lo hemos visto antes en la teoría, cuando estamos hablando de una base de datos centralizada, que es en la que se basan el 99,9% de este tipo de aplicaciones que existen en el mercado, eso no se puede asegurar de ninguna forma. Si yo soy una empresa, yo tengo la aplicación, yo tengo la base de datos, yo puedo acceder con mi administrador de base de datos en cualquier momento y modificar la información de cualquier trabajador. Eso es así. Eso ya da lugar a que ese tipo de aplicaciones no cumplan al 100% la ley tal y como está redactada. Y eso es un problema. Como digo, de momento la ley está en un periodo de moratoria, adaptación por las empresas, etcétera. Hasta dejan ahora mismo llevar el registro de horas en una Excel, pero eso se va a acabar. Y cuando eso se acabe, pues probablemente empezarán a aparecer los primeros litigios, las primeras denuncias, etc. Otro aspecto también importante que dice la ley es que la información tiene que estar accesible para las autoridades. Claro, si yo tengo una base de datos centralizada en mi servidor, en mi aplicación, la autoridad, a no ser que mande a un inspector de trabajo allí, pues no va a poder acceder a esa información. Bueno, ante esa situación, nosotros lo que hemos hecho es configurar una herramienta muy sencilla que lo que permite es el registro certificado inmutable de esas horas de empleados o incluso de partes de trabajo. Sería también aplicable a lo que son partes de trabajo, de las subcontratas, etcétera, basada en blockchain. Entonces, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hace una aplicación de registro de horas de empleados, pero todos esos registros están siendo certificados en blockchain. Obviamente, después de todo lo que os he contado al principio de teoría de blockchain, no hace falta que os diga cuáles son las ventajas que tiene esta aplicación. Y las ventajas son pues, que realmente con esto vamos a poder cumplir 100% con esta ley, porque estamos garantizando la total accesibilidad a todo el mundo. Es una solución que está basada en una blockchain permisionada, con lo cual todas las partes a las que se le da permiso van a tener acceso. Y es la propia tecnología garantiza, como hemos visto antes, la inmutabilidad de los datos. El otro día me decía alguien, bueno, pero si yo entro en esa base de datos y modifico datos, sí, lo vas a poder modificar, pero, acordaros de lo que he dicho antes, esa modificación va a quedar registrada también en la propia blockchain, con lo cual, cuando haya una disputa o haya una auditoría, va a aparecer esa modificación y alguien va a poder decir, ¿por qué has modificado este registro de este trabajador? Y ahí es donde se tendrá que argumentar. Pues lo he modificado porque el trabajador no me demostró que esa ausencia la tiene justificada. Vale. Pero vas a tener que dar una explicación. Como os decía antes, estos sistemas y esta tecnología realmente su potencia está en que se evitan las disputas y de que nadie se puede desdecir de nada. Entonces, se pueden realizar modificaciones de los registros, pero todo va a tener que estar totalmente justificado. Y cuando haya una modificación de algún registro que no esté justificado, ahí va a haber una prueba de que ha habido una manipulación de la información. Entonces, bueno, pues yo creo que es un caso de uso muy real, muy común y una necesidad pues que tienen todas las empresas, por lo menos en España. Supongo que en otros países pues existirá legislación más o menos diferente, pero bueno, el hecho es que en España los no sé cuántos millones de pymes tienen esta necesidad. Vale, para el tema de smart contracts que os decía antes, bueno, ya antes hemos estado poniendo algunos ejemplos. Nosotros estamos aplicando smart contracts, por ejemplo, pues en notificaciones electrónicas para resolución de
disputas. En todos esos casos de uso que tenéis ahí. Liberación de pagos, pues antes os he comentado algún ejemplo, contratos de arras, contratos de alquiler, donde realmente al final estás firmando un contrato con unas determinadas condiciones y se presta un determinado servicio. Cuando una de esas condiciones, por lo que sea, se incumple, se desencadena una acción que está programada en el smart contract. Pues puede ser, esto todavía no lo estamos haciendo, pero puede ser el bloqueo de una cerradura, de un piso de alquiler, de un Airbnb, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa que se nos ocurra y que pueda ser programada de una forma objetiva en un smart contract. Sí que lo estamos aplicando, por ejemplo, para resolver cierto tipo de disputas comerciales. Nosotros ahora mismo con el sistema de registro de alertas en el que lo tenemos ya implementado, trabajamos con alertas financieras. Las alertas financieras es, pues, imaginaros que vosotros como empresa, y esto vais a ver que también es aplicable a cualquier empresa, y es un caso real, trabajáis con una serie de proveedores y de clientes y os interesa saber si algún proveedor o algún cliente pues, puede entrar en una situación concursal, en una situación de impago, es decir, en una situación fiscal o judicial comprometida. Bueno, pues esto es un servicio en el cual tú te suscribes a un servicio de alertas, que hay empresas que las dan, pues como InformaDB, etcétera, y te llegan esas alertas. Ese servicio de suscripción de alertas, al final lo que se trata es de que se codifica en un smart contract, de forma que cuando se produzca un evento de ese tipo, a ti te va a llegar esa determinada alerta y además va a ser una notificación electrónica certificada, ¿vale? Va a ser un smart contract que se está ejecutando. Como decía, devoluciones, garantías. Los derechos de desistimiento, por ejemplo. Esto se lo propusimos a una gran empresa, a una empresa del sector retail. Sabéis que cuando se vende algo por Internet, asisten 14 días en ese periodo de desistimiento. Cuando alguien quiere devolver algo, lo típico, tienes que demostrar que pues, lo has comprado, que por qué no tal, lo quieres devolver, etcétera, etcétera. Con un smart contract podemos automatizar ese tema de derechos de desistimiento. El tema de garantías y devoluciones, pago de pólizas, por ejemplo, en los seguros, ya se están haciendo también automatizar pagos de pólizas y evitar fraude, por ejemplo, en el sector seguros. Otra propuesta que tuvimos era relativa a, y estoy hablando ya de Industria 4.0, ¿vale? Industria 4.0, por ejemplo, ciertas máquinas que se venden, máquinas industriales, se venden bajo unas determinadas condiciones de uso. Y la garantía aplica bajo esas determinadas condiciones de uso. Pues durante un máximo de N horas, a una determinada temperatura, un rango de temperatura, a un rango de revoluciones, por ejemplo, si son fresadoras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le ocurría a esta empresa? Bueno, pues que muchas veces les venían máquinas diciendo, esta máquina ha reventado, aplícame la garantía, págame una nueva. Claro, la empresa proveedora no tenía forma de comprobar realmente si esa máquina se había mal utilizado o no. Entonces, aquí lo que se hizo fue, en esa máquina, a través de, pues ya de los sensores que la propia máquina tenía, es estar controlando realmente todas esas condiciones de utilización y se van comprobando contra el smart contract. En el smart contract lo que hay programado son esas condiciones de uso, de forma que cuando uno de los sensores detecta que se ha quebrantado alguna de las condiciones de uso, el smart contract se ejecuta y llega un aviso al proveedor. Al proveedor le llega la alarma de que esa máquina no se está utilizando dentro de las condiciones de uso. De forma que ya tiene un registro que le sirve para si en algún momento posterior le viene esa máquina reclamando la garantía, ellos van a ir al registro y van a comprobar y le van a decir, pues es que tú llevas utilizando esa máquina tal día, tal día, tal día, fuera de las condiciones de garantía y por tanto no te corresponde la garantía. Es un caso de uso también, como veis, muy práctico, muy plausible, donde realmente existe un entorno donde hay varias partes, donde la información, en fin, que cumple todas las características, digamos, de esos algoritmos de decisión que hemos estado viendo
anteriormente. Yo me gustaría ya para ir terminando y ir pasando, antes de pasar al turno de preguntas y tal, y poner algún ejemplo más, porque tengo muchos ejemplos, os voy a pasar una pequeña encuesta, nada, para que me digáis un poco, a ver, dónde realmente vosotros creéis que podría tener utilización, ¿no? Y yo, ahí la tenéis, os iré dando un poco sobre la marcha, os iré dando un poco, pues, algunos otros casos donde estamos utilizando. No sé si estáis más implicados en el tema industria, en el tema de producción, productos, confianza, transparencia, más en algo más general como es automatizar determinados procesos. Tenemos una tercera pata que no he comentado todavía y es el de la tokenización de activos, ¿vale? Como habéis visto, nosotros estamos muy centrados en todo lo que es certificación. Esa es nuestra primera pata. Tiene utilidad, las empresas no lo están demandando, hay aplicación. La segunda pata, donde lo estamos utilizando mucho y donde habéis visto que también tiene mucha utilidad, es en trazabilidad. Y hay una tercera pata que es tokenización de activos. Tokenización de activos lo he dejado para el final. Es probablemente la pata donde mayor potencial haya. El problema es, como ya decía antes, que la tokenización de activos todavía necesita una mayor regulación por parte de las autoridades y por parte de lo que es la legislación. Entonces, en tokenización de activos tenemos multitud de propuestas, de ideas, de proyectos, pero todavía hemos decidido todavía no sacar nada porque vemos que todavía no está lo suficientemente maduro el mercado y también la parte de legislación como para poder afrontar ese tipo de proyectos. Pero como decía, en la tokenización de activos, y ahora voy a contar un poco en qué consiste esto ya para terminar, la tokenización de activos no es ni más ni menos que poder poner en valor ciertos activos que podamos tener en nuestro negocio. Voy a poner un ejemplo que seguro vais a entender. La tokenización de activos, uno de los primeros casos de uso donde se ha empezado a aplicar es en el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario, pisos, oficinas, locales comerciales, una forma de poder captar financiación para poder seguir creciendo una compañía que se dedica a alquilar o a construir ese tipo de activos es o bien recurrir a la deuda, hipotecas, etcétera, pero bueno, ya sabemos las dificultades que tiene eso, es ir a un banco a pedir un préstamo, básicamente, o bien, si nosotros tokenizamos ese activo o el usufructo que nos puede dar ese activo, podemos conseguir un sistema de financiación alternativo. Y esto es lo que se está empezando a hacer en el sector inmobiliario. Se tokeniza un proyecto inmobiliario o una vivienda inmobiliaria destinada a la venta o al alquiler, de forma que eso nos va a permitir captar financiación. ¿Qué le damos a cambio a esos inversores? Pues lo que se le da a cambio a esos inversores es la posibilidad de participar del beneficio, del usufructo de ese activo. Imaginaros, pues, una empresa que se dedica a alquilar pisos. Pues tokeniza esos pisos, eso lo pone en una plataforma y lo que se hace es que los inversores, con pequeñas cantidades, además de dinero, que es otra gran ventaja que tiene, que es captar inversores de pequeños inversores, ¿no? Permiten participar en el rendimiento de ese bien, en este caso un piso de alquiler. La compañía capta financiación sin tener que recurrir a la deuda. A través de un smart contract, lo que se hace es regular esas condiciones y se automatiza además el pago de un determinado porcentaje del rendimiento que está teniendo ese bien. Es decir, si estamos hablando de un piso que se alquila, de lo que se saque de alquilar ese piso, se le paga un porcentaje al inversor en función, obviamente, de la inversión de cada uno, de la aportación de cada uno, ¿no? Creo que más o menos queda claro. Pisos de alquiler, coches de alquiler, coches de renting, las motos estas de Moving, por ejemplo, la compañía Moving que se dedica al alquiler de motos eléctricas, su siguiente campaña de crecimiento y de financiación precisamente la ha implementado así. Ha tokenizado las motos eléctricas de forma que un inversor
100, 200, 300 euros, lo metes en Moving, tienes como una pequeña parte de esa moto eléctrica, además está identificada cuál es tu moto eléctrica, ¿no? Y al inversor se le da un porcentaje del rendimiento, de la rentabilidad que tenga esa moto eléctrica. A cambio, Moving consigue financiación sin tener que recurrir a deuda. Es un modelo de negocio, es un modelo de financiación, es un nuevo modelo de negocio que antes que algunos me habéis dicho que efectivamente estáis interesados en nuevos modelos de negocio y producto. Bueno, pues lo comento por eso, porque es un nuevo modelo de financiación muy, muy interesante. Lo que pasa que, bueno, tiene ciertas implicaciones todavía legales que hay que dejar muy claras y que hay que ir puliendo, porque al final, pues bueno, cuando estamos hablando de modelos de negocio en el que tocamos sobre todo el sector inversión, financiación, etcétera, ya la CNMV empieza a entrar por ahí. Entonces, una de las aplicaciones, por ejemplo, que de primera se le ha querido dar a blockchain son todo el tema de campañas de crowdfunding, tokenizar las empresas para, está aquí ya me remito a las famosas ICO que hubo algunos años, donde había empresas que presentaban proyectos y a través de, bueno, de la emisión de criptomonedas, pues se autofinanciaban. Eso trajo mucha cola y puso en guardia a todas las entidades financieras, entre ellas en España la CNMV, en Europa la ESMA, la SMEC, la SMC en Estados Unidos. Y bueno, pues todos esos procesos de financiación basados en criptomonedas y en blockchain, digamos que han quedado un poco ahí en el aire, porque hasta que la legislación no lo regule correctamente, pues bueno, siempre están ahí un poco en el aire, ¿no? Pero, como decía antes, todos los procesos de tokenización de activos, que vuelvo a repetir, tokenizar un activo no es ni más ni menos que ponerlo en valor y permitir que gente pueda invertir en ese activo y a cambio recibir un porcentaje del beneficio de ese activo y la empresa a cambio recibir financiación sin tener que recurrir a deuda, pues básicamente. Nos parece que ahí tiene mucho potencial. Pero, como decía antes, de momento y para el corto plazo, todavía no lo terminamos de ver. Y bueno, ya para un poco ir terminando, ya llevamos justo, mira, la hora y media, ¿no? Que era el objetivo de duración de este webinar. Bueno, pues 2019 fue el año donde gran parte de las industrias pues, han investigado usos prácticos de tecnología blockchain a través de pruebas de concepto, a través de retos de innovación. Y nosotros todo este año 2019 pues hemos participado en un montón de retos de innovación, hemos hablado con diferentes empresas, sus departamentos de innovación, etcétera. Y bueno, pues hemos constatado que, como dice muchas veces nuestro socio Luis, hemos pasado de una situación en la que antes preguntaban qué era blockchain, ¿no? Y ahora ya saben lo que es blockchain y ahora ya preguntan para qué pueden utilizar ellos o cómo pueden utilizar o cómo pueden beneficiarse de blockchain, ¿no? Entonces, no olvidemos que estamos hablando de una tecnología innovadora, que esto es como el Internet de los años 90, nos gusta mucho esa comparativa porque es así. Acordaros, los que ya tenéis cierta edad, os acordaréis, pues que en Internet en los años 90 primeros, pues muchas empresas decían, ¿y yo para qué quiero hacer una página web? Si yo no vendo online, si yo vendo ladrillos, ¿no? Como nos decía un día un señor mayor, si yo vendo ladrillos, ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer una página web? ¿O para qué quiero yo usar el email si yo envío faxes? Si el fax funciona perfectamente. ¿Y qué ha pasado al final? Pues que todo el mundo tiene su página web, todo el mundo vende online y todo el mundo manda emails. Pues blockchain probablemente se convierta en lo mismo que se convirtió Internet en los años 90. Ahora mismo está todavía empezando, pero ya las empresas lo empiezan a entender, lo empiezan a asimilar y sobre todo pues empiezan a ver la utilidad que tiene esta tecnología. Para nosotros es un elemento fundamental de mejora de la competitividad. Y todos sabemos que para cualquier tipo de empresa, y hablo sobre todo para las pymes, la mejor forma que tiene de triunfar es ser competitivas. Entonces, hay que aportar cada uno en la medida de sus posibilidades en esa mejora de la compatibilidad, en esa transformación digital y en esa apostar, ¿no? por la innovación, siempre pensando en que te tienen que resolver problemas, sobre todo para una pyme. Una pyme no se puede permitir el lujo de hacer pruebas y de investigar en cosas
novedosas, ¿no? Pero sí que yo les insto siempre a que tengan mentalidad abierta y que realmente valoren este tipo de tecnologías innovadoras porque les pueden resolver problemas, pero les pueden aportar, como decíamos antes, nuevas ideas y nuevos modelos de negocio y nuevos productos que les pueden ayudar a diferenciarse de la competencia. Y por eso, pues, obviamente, los primeros que se empiecen a meter y empiecen a aplicar este tipo de soluciones basadas en blockchain, pues van a ser al final también, no olvidemos que todo esto tiene una componente también bueno, pues de marketing, ¿no? Porque quien adopta este tipo de soluciones y le resuelve problemas, pues son al final referencias, ¿no? Y entonces, pues una empresa que es innovadora y que apuesta por soluciones innovadoras, obviamente siempre va a estar, pues, en el escalafón, ¿no? Va a estar por encima de otras empresas pues que no innovan. Ha sido siempre así y con esto va a ser igual. Por tanto, por último, me gustaría decir eso. El blockchain es una gran oportunidad para que las empresas innoven y puedan diferenciarse de la competencia, pero ojo, sin perder nunca de vista que les tiene que servir para resolver sus problemas, que les tiene que servir, pues eso, para poner en valor sus productos de calidad, trasladar transparencia, seriedad a sus clientes y, por tanto, mejorar esa experiencia de usuario y esa relación con sus clientes y para ahorrar costes. Y el ahorro de costes pues viene precisamente por esa automatización de procesos y esto al final de lo que estamos hablando es de transformación digital, que a fin de cuentas es a lo que nosotros nos dedicamos. Y bueno, pues nada, me quería ya despedir. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, pues si tenéis alguna pregunta y la queréis ir poniendo en el chat, tengo por ahí también a Mario que está moderando el chat, cualquier pregunta nos la podáis enviar. Os dejo ahí también nuestro correo electrónico si queréis preguntar cualquier cosa, si estáis interesados en cualquier tema, pues encantados de responderos.